Buenos días. Días. Gina, ¿nos puedes platicar tu tarea, por favor? De mi tarea. Bueno, nos habla de lo que son la solidaridad. Es una modalidad de obligaciones caracterizada por la existencia de sujetos múltiples que pueden exigir o deber un cumplimiento de las prestaciones. Sus fuentes de la solidaridad tiene dos posibles. La primera, la voluntad, y la segunda es por ley. De esta más son dos clases de obligaciones solidarias. La relación de la deuda, que alcanza a los acreedores con los codeudores, ganados por relación principal. Las relaciones internas, que podríamos reconocer como subyacentes, o relaciones de distribuidores de deuda o crédito, las cuales vinculan a los codeudores o deudores. Y Hágame unas señas para saber si usted me oye, Lick. lo que viene siendo la solidaridad. Yo no lo oigo a usted. Cada deudor debe cumplir con todo el Ya le moví el audio aquí y todo. pago hecho por cualquier deuda extingue la deuda. Por decir, si solidariamente pedimos un préstamo, por decir, somos 4 personas, una de ellas paga toda la deuda, somos codeudores pacíficos de la otra persona, seguimos debiendo la deuda, aunque la principal se haya pagado. Ok. Javier, ¿algo que quieras agregar? Bueno, yo puse, solidaridad. Encontré unas reglas propias de la solidaridad pasiva, que es el deudor solidario es responsable para con sus coobligados si no se valen las excepciones que son comunes a todos. Esto es el artículo 1996. Luego, los casos de imposibilidad en el cumplimiento de la obligación o de perecimiento de la cosa originan la extinción de la deuda. Si no existe culpa en ninguno de los deudores solidarios, pero bastara que alguno de ellos hubiese incurrido en culpa para que la responsabilidad se extienda a todos, tanto por el valor de la cosa como por el pago de daños y perjuicios. En este caso, los no culpables tienen derecho de exigir al negligente el pago a prorrata que hubiesen efectuado. La muerte de un deudor solidario, dejando varios herederos, origina la división de la deuda entre los mismos en la proporción que les corresponda según su cuota hereditaria, excepto en los casos en que la obligación sea indivisible. Sin embargo, para las relaciones de los coherederos con los demás deudores se le considerará como un solo deudor solidario. El deudor solidario que paga por entero la deuda tiene derecho de exigir de los otros codeudores la parte que en ella le corresponda. Pero el convenio contrario, los deudores solidarios están obligados entre sí por partes iguales. Si la parte que incumbe a un deudor solidario no puede obtenerse de él, el déficit debe ser repartido entre los demás deudores solidarios, aún entre aquellos a quienes el acreedor hubiera libertado de la solidaridad. En la medida de que un deudor solidario satisface la deuda, se subrogan los derechos del acreedor. Y la responsabilidad por el incumplimiento de la obligación, tanto en lo que se refiere a la indemnización compensatoria cuanto a la indemnización moratoria, es exigible íntegramente a cualesquiera de los deudores solidarios. Muy bien. Saraí, de las preguntas, la primera pregunta que contestaste. Era la de confusión.
Es cuando en una misma persona se junta la figura de acreedor y deudor. Ajá. Y una forma de extinguir la obligación, de extinguir la obligación. Ok, la pregunta 2, ¿quién nos la contesta? Dice, argumente si la confusión es realmente una causa de extinción de obligaciones. Yo le puse que el precepto es parte del título que el Código Civil destinó a los medios extintivos de las obligaciones. Su sentido indica de manera precisa que el legislador consideró la confusión como una forma particular de extinguirlas. Cabe destacar que la reunión del crédito y la deuda en el patrimonio único de la persona extermina la relación jurídica de la obligación o derecho personal, pues el vínculo de derecho enlaza en las obligaciones o derechos de crédito. Los dos sujetos, el titular del crédito y el pasible de la deuda, acreedor y deudor, y cuando ambos quedan subsumidos en uno solo, el vínculo propiamente desaparece. Como su presupuesto lógico, pues no tiene razón de subsistir. No es concebible que el derecho a cobrar y el deber de pagar se concentren en el mismo sujeto, ya que no habría de extinguirse el pago a sí mismo y carecería de sentido que éste se efectuara para permanecer en el mismo patrimonio. Precisamente por ello, la confusión sobreviene cuando el crédito y la deuda forman parte del mismo patrimonio, no de la misma persona, y en ese sentido deberá entenderse la disposición legal comentada. No es imposible que un mismo sujeto de derecho posea más de un patrimonio. Ello se admite que el sistema jurídico mexicano, al menos de manera transitoria, como ocurre con el patrimonio heredado. En tal supuesto, el titular heredero posee dos patrimonios, pese a que en su persona reúne los caracteres de acreedor y deudor. La obligación subsiste porque uno y otro aspecto, crédito y deuda, residen de diversos patrimonios. En confirmación de lo ya expuesto, el artículo 2208 descarta la confusión cuando crédito y deuda se reúnen en el heredero mientras no se efectúa la partición. Ello, no obstante que el patrimonio del autor de la sucesión se transmitió a sus sucesores en el acto mismo del fallecimiento. Bueno, ¿y qué opinan? Entonces, en esa pregunta, ¿quién tiene otros argumentos? ¿Si existe la obligación o no? Yo quisiera preguntar, ¿cómo sería el caso de que un acreedor y deudor sea la misma persona? Un ejemplo, por ejemplo. El de heredero. Sí, lo de confusión, que dice que debe ser el acreedor y deudor en la misma persona. ¿Cómo sería un caso, por ejemplo? El heredero, por ejemplo, ese es un ejemplo. O en la Cámara de Compensación de los bancos, ¿no? Lo que decíamos, en la Cámara de Compensación de lo que le debe Banorte a Banamex y lo que le debe Banamex a Banorte, pues entonces sucede esa confusión o vamos poniéndole más una confusión más técnica. ¿Ustedes saben qué era el banco ICSE? No. Era la parte de Banorte, ¿no? Una casa de bolsa, algo así. Banco ICSE era un banco pequeño, boutique, ¿no? Que empezaban las cuentas de ahorro arriba del $1,000,000, una cosa así, precisamente para invertir en bolsa. Y Banorte, pues entonces, en las operaciones normales, pues los bancos se deben unos a otros, ¿no? Ya eso lo entendemos. Yo pago este cheque, yo pago este cheque de tu banco, tú etc. Pero al final Banorte adquirió ICSE, lo compró. Entonces, lo que ICSE le debía a Banorte, ¿qué sucede? Pues ya hay una confusión, porque ICSE pasó a ser parte de Banorte. Ahí está. Ya. Gracias. Sí, gracias. Sí, yo tengo otra respuesta ahí. A ver. Yo puse que según el Código Civil Federal, en el artículo 2206, indica que en su último párrafo indica que la obligación renace si la confusión cesa. Muy bien. El jurisconsulto Paulo dice que la confusión exime a la persona de la obligación más que extinguir la obligación. En la actualidad,
muchos autores sostienen que en vez de ser causa de extinción, la confusión es un obstáculo para el cumplimiento de la obligación. ¿Eso qué significa, Isabel? Pues que, por ejemplo, como dicen, o sea, a lo mejor si ya o sea, si ya es del mismo patrimonio, la deuda y ya, o sea, ya no tiene caso que se haga ese pago, porque es del mismo, de la misma, ¿cómo se dice? Persona. Sí, o sea, forma parte de la persona, pero como nos había explicado usted, puede ocurrir que eso, no sé, entonces va a renacer la obligación. No queda, digamos, extinta. Así es. En este ejemplo que les di de ICSE, para que realmente se extinga la obligación, tiene que hacerse el movimiento contable al interior, ¿te fijas? O sea, Sí. si ICSE, es decir, donde en el momento en que Banorte toma ICSE, a lo mejor en ese contrato, decir, bueno, listo, entonces, y de esta deuda que ICSE tiene para con Banorte, queda sin efecto una vez que se hace la confusión y hacer esa operación contable correctamente. Y ahí sí se extinguiría la obligación. Entonces, ¿podríamos decir que sí se extingue la obligación? Pero fíjate lo interesante, Renace. el matiz. Ajá. Tendríamos que dejar en el documento que ya queda saneada la obligación, ¿sí? Ajá. Tenemos que dejarlo por escrito porque ahí es a lo que voy. ¿Qué sucede si ahora Banorte dice, ¿sabes qué, ICSE? Mejor te voy a vender a Banamex. ¿Sí te fijas? Entonces, ICSE ahora se lo venden a Banamex. Si tú no hiciste el movimiento contable y dejaste establecido jurídicamente en el convenio que ya se extinguió la obligación, entonces ahí va a renacer la obligación, porque entonces, ¿qué le va a decir a Banorte? Qué bueno que me pagaste, Banamex, pero ¿qué crees? Que ICSE me debía $1 millón. Entonces, eso no va a ser inmediato, ¿no? Sino a la postre los contadores van a decir, oye, pero existía aquí un crédito de $1 millón que nunca nos dijeron qué hacer con él. Entonces, si ICSE se va, renacen sus obligaciones, ¿te fijas? Ese sería como el ejemplo en donde renacería la Obligación. En sí ahí la confusión no se extingue la obligación del deudor o del acreedor, solamente la está postergando. Exactamente. La está transmitiendo, ¿no? La está transmitiendo la deuda. Sí. Porque, Y una pregunta, si desaparecía ICSE, o sea, al momento de que lo liquidan. ajá, ICSE desaparece, digo, hay veces que empresas hacen eso, ¿no? La absorbe y ya definitivamente el nombre queda como existe. Así es. Por eso, entonces, el matiz va a ser ese. Jurídicamente, ¿qué figura vamos a poner, no? Si va a absorberla, si la va a desaparecer, si la deja como una filial, si Banorte se queda como cabeza del holding, ¿no? O sea... ¿Depende de los términos? ¿Sería si se extingue o queda en stand-by? Exactamente, o sea, va a ser ese el matiz de si vas a contablemente quitarle la deuda en el momento en que la adquieres, cómo la adquieres, porque también puede ser que la adquieras en renta, pueda ser el administrador, es decir, yo ICSE no desaparezco, no te la vendo, te contrato a ti para que me administres, a cañón, ¿no? O sea, puede haber muchas formas jurídicas. En ese caso, pues no aplicaríamos la confusión tampoco, porque yo estoy administrándote tus asuntos, no te lo compré, no te absorbí, ¿no? No hay una transformación, no hay una fusión de sociedades, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Únicamente,
Sería únicamente que si se llega al acuerdo de que la obligación se extinga, que quede bien estipulado. Que quede bien estipulado, exactamente. Exactamente. ¿Sí? Que quede bien estipulado. Y entonces, a lo mejor, y fíjense lo interesante, y a lo mejor ahí pasamos a la figura que vamos a revisar hoy. ¿Sí? Esa sería ahora la otra discusión. Bueno, si eso es así, ¿estamos ante una confusión o estamos ante una remisión de la deuda, ¿no? ¿Podría ser el ejemplo de cuando Santander estuvo aquí? Ujú. Transmitió lo que fue el Afore para la gente a Bancos Bajío y Bajío responde por lo del Afore. Exactamente, entonces compraron la Afore del otro banco, ¿no? Ah, Entonces ahí habría que ver cómo se debían ellos, ¿no? ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿O pasamos ya a la remisión de deuda? Mm, ¿Quién me ayuda a leer? Remisión de deuda. La obligación se extingue cuando el acreedor concede el perdón a su deudor, liberándolo del débito. El artículo 2209 dispone: cualquiera puede renunciar su derecho y remitir, en todo o en parte, las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíbe. Naturaleza jurídica. El precepto transcrito sugiere que basta la voluntad del acreedor para integrar una remisión de deuda. Este es al parecer de los juristas mexicanos, pero ¿es esto exacto? ¿Resulta innecesaria la voluntad del deudor? ¿Podrá imponérsele una remisión de deuda que él no acoja de modo favorable? Considero que así como la donación es un contrato o acuerdo de voluntades que requiere el asentamiento del donatario beneficiado, de la misma manera, en la remisión de deuda es indispensable la conformidad del deudor para que la dimisión del derecho del acreedor extinga el crédito. Existe la misma razón jurídica en ambos casos. El presunto beneficiario le puede repugnar la idea de ser favorecido por una libertad indeseable. De ordinario, no suele ser así. Por lo general se acoge con beneplácito la liberalidad y por ello, el consentimiento del beneficiario, otorgado tácitamente, no ostenta una manifestación exterior llamativa e inequívoca. Pero la discreción con que se accede a ser beneficiado no autoriza a negar esa ausencia y aceptación del favor, y sobre todo, la necesidad de que sea concedida. El criterio expuesto se apoya además en fundamentos de orden técnico. No debe perderse a la vista que la remisión es la dimisión de un derecho personal o de crédito, cuya relación vincula a dos extremos personales e impone la consulta de ambos implicados para integrar el perdón de deuda, en particular de la voluntad del deudor, pues la remisión supone la decisión de no ejercer su derecho a pagar. Concepto. Bien. Entonces, en palabras llanas, ¿qué va a ser la remisión de la deuda? Condonar la deuda. Condonar la deuda, muy bien. Y eso en las formas de resolución de conflicto, ¿en dónde lo vamos a ubicar? ¿Cuáles son las formas de resolución de los conflictos? ¿Quién me las dice? Perdón, otra vez, ¿cómo dijo? ¿Cuáles son las formas de resolución de un conflicto? Formas de resolución de un conflicto. Pues cuando no pagan, se está condonando la deuda. Ah, pero es condonar la deuda, no. Una es la conciliación, ¿no? Una es la conciliación, pero miren,
ven este que les estoy compartiendo, que dice medios alternativos de resolución de conflictos 371. Ujú. ¿Alguien lo Ajá. lee, por favor? Medios alternativos de resolución de conflictos. Litigio. Nunca resuelto. Resuelto por la decisión unilateral de una de las partes. Imposición, sumisión. Resuelto mediante el acuerdo de las partes con o sin ayuda de terceros. Ujú. Resuelto por la decisión de un tercero. Muy bien. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas tres? Ay, sí. Bilateral, unilateral y... Oh, se me olvidó. Autotutela. ¿Cuál es la autotutela? Sí, autotutela, Acción, autocomposición y heterocomposición. Muy bien. ¿Cuál es cuál? Autotutela es la de resuelto por la decisión unilateral de una de las partes. Muy bien. Autotutela, no, ¿cuál es la segunda dije? Autocomposición. Autocomposición. Ajá. Es la de resuelto mediante el acuerdo de las partes. Muy con bien. Y heterocomposición es resuelto por la decisión de un tercero. Muy bien. Entonces, la remisión de deuda, ¿en cuál lo ubicarían ustedes? ¿Nunca resuelto? Ah, cañón. ¿Por qué? Unilateral. Es unilateral. Oye, Javier, págame los 5,000 pesos que me debes. No, ahora sí el lunes. Ok, ahí voy el lunes. Javier, págame. Ahora sí el sábado. Javier, págame. Ahora sí mañana. ¿Qué le digo a Javier? Quédate con tu dinero. Te ha de hacer más falta a ti que a mí. A mí no me hace ni más rico ni más pobre. ¿Sí o no? Sí. Pues préstame 10, ¿no? ¿Eh? Préstame 10. entonces. Présteme 10. Claro, dijo alguien, ya si no me quieres hablar, dame 50,000 pesos y ahí dejamos la amistad. Entonces, ¿estoy haciendo una remisión de la deuda? Sí. ¿Estoy resolviendo el problema de manera unilateral? Sí. Ya no me interesa qué opina Javier, ¿no? Yo ya me sentí liberado con gritarle de cosas, ¿no? Bueno, miren este cuadrito. ¿Alguien me ayuda a leerlo? A ver, Gina. Es que no, como lo tengo en el teléfono, Lick, no. ¿A quién lo alcanza a ver bien? Yo A ver, adelante. estoy en la computadora. Dice, Adelante. tiene, válidamente se pueden establecer el siguiente esquema atendiendo las figuras autocompositivas de los medios alternativos de solución de conflictos. Los medios alternativos de solución de conflictos son 3: negociación, mediación y conciliación. Dentro de la mediación encontramos el allanamiento, el desistimiento, el perdón del ofendido, la transacción, la renuncia del derecho, la renuncia a la reclamación y la renuncia a la defensa. Estas mismas consideraciones se consideran para la mediación y la conciliación. Muy bien. Entonces, como estamos observando, aquí, ¿qué sería entonces la remisión de la deuda? ¿Qué estoy haciendo yo, acreedor, con Javier? Ajá. ¿Estoy renunciando a qué? Estoy renunciando a la deuda, ¿no? Al derecho. El derecho lo tengo yo, la deuda la tiene Javier. Ah, sí. Sí, estoy renunciando a mi derecho de cobrar. De cobrar, exactamente. Y entonces, eso se resolvió de manera unilateral, ¿no? Unilateral, sí. Porque yo a ella no le pedí ningún
que el autor nos está diciendo que él considera que sí debería de tener la anuencia de Javier, ¿no? Sí. ¿Cómo sería eso? O sea, ¿qué tan práctico es eso? O sea, al momento que le digo, Javier, ya han de hacer más falta a ti, quédatelos. Ahí Javier le pico en el orgullo y ¿cómo sería esto que él tendría que estar de acuerdo? Pues dice, bueno, me quedo con eso. Ya dijo que le preste más. Que al cabo ya no hay bronca. No, yo no tengo ni orgullo ni vergüenza. Qué bueno. Ah, la sombra, qué bueno. Bueno, a ver, entonces, si alguien quiere continuar leyendo ahí del libro, Ahí te lo buscamos porque ya se me perdió. a ver, o se los pongo aquí si quieren. ¿Ya acabó? Dice concepto. Dice que en consecuencia, la remisión de deuda es el perdón de la deuda que el acreedor hace a su deudor con la conformidad de éste. En el derecho alemán, el artículo 397 del Código Civil reconoce expresamente el carácter bilateral de la remisión, la cual se efectúa por medio de un contrato. Igual actitud asume el Código Suizo de las Obligaciones en el artículo 115. Ahora, vámonos al punto 25.5 que dice remisión y quita. ¿Qué es? El perdón de la deuda puede ser total o parcial. A este último se le llama quita. Cuando Entonces, es parcial. eso es quita. Cuando es parcial, se va a Ajá. llamar quita. Quita. ¿Sí? Y por ejemplo, en un pagaré, ¿en dónde establecemos las quitas? Pero dice que puede ser parcial o total, ¿no? O sea, Pero la... es parcial. Pero dice que lo último es parcial. La quita es parcial. La quita es parcial. Efectos. ¿Quién me ayuda a leer efectos? ¿Sigo leyendo? ¿Sí? La remisión total del crédito existe en el derecho personal y acarrea la necesaria extensión de los derechos accesorios o de garantía que aseguraban a aquel el perdón de una deuda garantizada con confianza, prenda, hipoteca, implica la renuncia o remisión de tales derechos accesorios, puesto que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En cambio, la renuncia a las garantías reales, la remisión de la fianza no implica la supresión del crédito principal. Se puede renunciar exclusivamente a las garantías, artículo 2210 y 2212 del Código Civil. Muy bien. Entonces, quedaría de tarea la autoevaluación, que son las 5 preguntas que siguen, que son: señale las características de remisión de la deuda, distinga la remisión de la renuncia de derechos, diga por qué la remisión de deuda es un acto bilateral, qué es la quita y precise los efectos de la remisión de la deuda. ¿Alguna pregunta, alguna duda con este tema? La clase que entra vamos a entrar a ver una figura de suma importancia, que es la prescripción. Sí, es un tema largo, tal vez nos lleve incluso dos clases. ¿Sí? Pregunta de remisión de deuda. ¿No? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarla hasta acá y hacen la tarea como cada semana, la envían por el canal habitual y nos vemos el próximo sábado para comenzar a ver prescripción. ¿De acuerdo? Ok. Gracias. Gracias, Bueno. Lick. Que les vaya muy bien en su examen, que tengan Gracias. un bonito fin de semana.
Igualmente, Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bye. Bye. Adiós.